¿Sabías que el Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Bahía Blanca ofrece asesoramiento jurídico gratuito para personas en situación de vulnerabilidad? La sede central de nuestro consultorio funciona en el edificio del colegio en calle Sarmiento número 54 de Bahía Blanca. Atendemos en distintos puntos de la ciudad como la terminal de ómnibus, Espacio Unido de Villanocito, Duba y en las delegaciones municipales de Villa Rosas, Cerri y Villa Jardín. También en Tres Arroyos y Coronel Pringles. Contamos con 28 abogados consultores y 2 directoras a cargo de la coordinación de las consultas. Mediante convenios con la Universidad Nacional del Sur y la Universidad Salesiana de nuestra ciudad, estudiantes de la carrera de abogacía participan del consultorio a través de prácticas profesionales. Gracias a la dedicación y la solidaridad de los colegas, este servicio cumple una función social fundamental para quienes más lo necesitan. Bienvenidos a Bahía Blanca, corazón del sur argentino. Una ciudad que combina historia, desarrollo y una visión de futuro. Un epicentro educativo, científico, deportivo, cultural y económico. Como bahienses estamos muy contentos de recibir a colegas de todo el país en la 21ª Conferencia Nacional de la Abogacía. Creo que les va a gustar mucho la ciudad y van a querer volver siempre. Su puerto, su cultura y su gente la convierten en un lugar único. Una ciudad que te invita a recorrer sus espacios verdes, así como su variada propuesta artística y gastronómica. El Colegio de Abogados de Bahía Blanca no solo es parte de la ciudad, sino que es historia viva, el más antiguo del país, comprometido con la formación, el compromiso ético y la defensa de los derechos desde 1908. Un lugar de encuentro y conexión entre colegas, que acompaña el desarrollo profesional con capacitaciones constantes y actualizadas, que busca siempre brindar más y mejores servicios para sus matriculados, generando vínculos que forjan una comunidad sólida y de apoyo mutuo. Los esperamos en mayo próximo, ya estamos en el colegio organizando todo para recibirlos de la mejor manera. Bahía Blanca y el Colegio de Abogados, unidos por la historia, el presente y el futuro. Este es el evento académico más importante que lleva adelante nuestra federación y que reúne a todos los abogados y abogadas del país y a todos los colegios de la abogacía. Los esperamos. Actividad organizada por la Comisión Académica del Colegio de Abogados. Este es el segundo encuentro que corresponde al Instituto de Derecho Energético. Vamos a contar con la disertación del doctor Ezequiel Reina, que va a exponer sobre las cuestiones del decreto 70-2023 y la ley bases sancionada en julio de este año en materia energética. El doctor Ezequiel Reina es abogado por la Universidad Nacional del Sur, es integrante del Instituto de Derecho Energético del Colegio de Abogados de Bahía Blanca, es asesor del Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires, fue secretario de bloque del Honorable Consejo Deliberante,
participó en Hacienda de Montehermoso y actualmente es abogado de Seguridad Social en AFIP, en el área impugnaciones. Bueno, Ezequiel nos va a ilustrar sobre todas estas cuestiones. Sabemos que las cuestiones de energía son esenciales para una vida digna. Los servicios energéticos que contamos en nuestras viviendas para realizar también las actividades productivas tienen que ver con el desarrollo, con el crecimiento económico, social. Por eso estas normativas son centrales. Incluso el decreto 70-2023 dice, ¿no?, que esto, el sector de la energía pone el foco como una cuestión importantísima para cambiar el rumbo del país o para mejorar el crecimiento económico. Es más, en los considerandos tienen en cuenta la situación de gravedad en que está nuestro país y ponen el foco en energía. Entonces sería muy importante conocer, bueno, a ver, si es tan importante la energía para las cuestiones económicas, políticas, sociales y económicas, ¿qué nos está diciendo el decreto 70-23 y qué aspectos alcanzan esta ley 27742, que es la ley bases de reconstrucción de la Argentina? Bueno, los dejo con Ezequiel. Gracias. Hola, ¿está? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, ante todo, gracias por la invitación, gracias al colegio y obviamente al instituto por confiar en mí para poder compartir un poco de lo que es estas modificaciones al sector energético, principalmente en un contexto de cambio, como recién expresaba Paola, desde el 29 de diciembre del año pasado, que fue el momento que se impulsó el DNU, el 70-2023, hasta la sanción de la ley bases en julio de este año. Nosotros vemos que de los distintos aspectos que vamos a ir repasando ahora, sobre todo cuáles son los fundamentos, si se quiere, económicos y políticos de esta normativa, la energía resulta estructural principalmente en los aspectos vinculados con hidrocarburos, gas, lo que tiene que ver con energía eléctrica. Es decir, vamos a repasar las distintas disposiciones que implican un cambio de paradigma de cómo se vino llevando adelante la política energética en nuestro país y cuáles son las perspectivas que tienen estos cambios. Seguramente viene la normativa primero y la realidad económica va a venir después. Ahora, nosotros lo que no podemos dejar de lado son tanto los decretos, las resoluciones, las modificaciones que van a hacer los reemplazos a las instituciones que hoy por hoy estamos teniendo y cuál va a ser el efecto que tenga en la población. Bien, como bien decíamos, el nombre de la ley se lleva el nombre de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. Vamos a repasar principalmente cuáles son los objetivos, lo que se llama como los principios, los propósitos, y bueno, justamente los objetivos que tiene esta normativa, que son lo que permite encuadrar estas modificaciones. Nosotros leemos el decreto, nosotros leemos la ley, podemos extraer que los principales principios, propósitos y objetivos son: el primero, una promoción del derecho a la libertad individual, la protección de los habitantes y de la propiedad privada, la libertad de mercados, una reconfiguración del rol del Estado y un impulso al empleo privado. Esto va a ser transversal a lo largo de los distintos capítulos que vamos a ir viendo o las distintas modificaciones que vamos a charlar o vamos a analizar. Bien. La ley de base y punto de partida, como el nombre lo refleja, otorga en primer lugar facultades al Poder Ejecutivo. Nosotros sabemos que a través del artículo 76 de la Constitución, la delegación legislativa se encuentra prohibida, salvo en materias determinadas de administración o emergencia pública. La ley de bases es una ley entendida como ley de emergencia pública, bien, con el plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de delegación que el Congreso establezca. En primer lugar, entre las distintas emergencias que declara la ley, está en materia económica, en materia social, está en materia energética, por un año. ¿Cuáles son los límites que tiene el Poder Ejecutivo para legislar o para efectuar modificaciones de las leyes en el marco de estas facultades delegadas? La primera es mejorar el funcionamiento del Estado para lograr una gestión pública transparente, ágil, eficiente y eficaz en la atención del bien común. Otros puntos es reducir el sobredimensionamiento de la estructura estatal a fin de disminuir el déficit, transparentar el gasto y equilibrar las cuentas públicas. Esto también lo vamos a ver puntualmente en cada una de las modificaciones. Asegurar el efectivo control interno de la Administración Pública Nacional. ¿Qué más tenemos del otro lado?
A ver. Y eso en líneas generales. Y en materia energética, puntualmente, vamos a ver, no vamos a leer una por una, pero vemos que la primera dice, apertura de la exportación de hidrocarburos y sus derivados de forma ágil y segura, para lograr mayor cantidad de participantes en la industria y asegurar condiciones de suministro para todos los usuarios. Quedemos por ahí con este punto, que va a ser una de las principales modificaciones. ¿Qué significa asegurar las condiciones de suministro para todos los usuarios en materia de hidrocarburos? ¿Y cuál es la diferencia con lo que conocíamos o con las regulaciones que teníamos hasta el momento? Bien. Después otro de los puntos va referido a adecuar y recomponer las tarifas del sistema energético sobre las bases de costos reales del suministro. Y otro de los puntos que menciona cuáles son las bases para esta delegación es reasignar los subsidios vigentes. Vieron cómo vamos de a poquito desmembrando desde los objetivos económicos generales a cómo la ley pretende regularlo en cada una de las disposiciones en materia específicas. Después, en materia de lo que tiene que ver con el sector eléctrico, reconstituirlo como tal, abrirlo al comercio internacional, a la competencia, ampliar los diferentes segmentos, que vamos a estar charlando de eso, reorganizar los entes reguladores de gas natural y energía eléctrica, y otro de los puntos que quedó en los fundamentos del proyecto de ley y sin embargo en la regulación específica, como terminó quedando después de las distintas modificaciones y los distintos trabajos en comisiones, salió esta regulación, pero la vamos a comentar, viene lo referido a los cumplimientos de los objetivos de emisiones netas absolutas de gases de efecto invernadero. Bien, son compromisos que asumió la Nación y que esta ley por lo menos propone avanzar sobre ellos. Brevemente, en lo que respecta al DNU, que nosotros decimos que está promulgado desde el 29 de diciembre del año pasado, es normativa vigente. Nosotros lo vamos a entender en todo momento complementaria de lo que tiene que ver con las leyes bases. Es normativa vigente porque si bien fue rechazado en la Honorable Cámara de Senadores, aún queda con tratamiento pendiente en la Honorable Cámara de Diputados. Entonces, con excepción de la normativa referida al plano laboral, que está suspendida a través de una medida cautelar, el resto de las disposiciones se encuentran vigentes. Los principios vamos a ver que son exactamente lo mismo: la desregulación, la libre competencia, un respeto a la propiedad privada y a la libre circulación de bienes, servicios y trabajo. Otros objetivos del DNU 70-2023 es la inserción en el mundo, derogaciones en materia energética, en lo que tiene que ver con las regulaciones, la intervención del Estado, y la privatización de empresas públicas. Textuales, estos son los objetivos y son sobre los cuales vamos a ir charlando. Por ahí vemos que abajo del todo ahí quedó tachado, cancelado, algo que dice título 10, disposiciones finales, porque la ley de bases, en su proyecto original, el proyecto presentado en enero de este año, que después recordemos que a partir de febrero cayó el tratamiento y luego se incorporó un nuevo proyecto con las modificaciones en abril, incluía un artículo que expresaba ratificar en todas sus disposiciones el DNU 70-2023. Es decir, que con esta herramienta se estaría salvando el tratamiento que hoy por hoy tiene detenido en la Cámara de Diputados. No obstante, este artículo, en el marco de las negociaciones en las comisiones, fue dejado de lado. Así que tiene un tratamiento independiente del DNU de lo que tuvo la ley de bases. Bien. En materia energética, nosotros vamos a encontrarnos al momento de leer la ley de bases con el título sexto, y para ordenarlos desde el punto de vista didáctico, por lo menos los temas que están vinculados unos con el otro, por ahí preferí llevar adelante un ordenamiento propio, más que nada para dimensionar la charla y tener un orden temático. Vamos a ver en primer lugar todas las modificaciones referidas en materia de hidrocarburo, que incluyen modificaciones a la ley 17.319, que es la ley estructural en esta materia, modificaciones de la ley 26.741, que es la ley de soberanía hidrocarburífera, a partir de la cual se expropió las acciones de YPF. Después, bueno, hay una breve mención a la ley 27.007, lo que implica la legislación ambiental uniforme en materia de hidrocarburos. Luego vamos a conversar acerca de lo que refiere a las modificaciones del marco regulatorio del gas natural. Punto siguiente, las modificaciones en materia de energía eléctrica. Después vamos a ver disposiciones comunes, yo me refiero tanto a gas natural y energía eléctrica, con respecto a 3 puntos que establece la ley de bases, el DNU, y también vamos a ir incluyendo distintas resoluciones, o por lo menos haciendo comentarios vinculados a disposiciones que forman parte de este marco normativo de las modificaciones en materia energética, por lo menos
desde el 29 de diciembre que inició este proceso hasta la fecha. Una es referida a las privatizaciones, otro lo referido a lo que tiene que ver con la reorganización administrativa, específicamente lo que tiene que ver con los fondos fiduciarios, a partir de los cuales se llevan adelante los vehículos para los subsidios energéticos, y lo referió a la unificación de los entes reguladores, que no sé si alguno estuvo leyendo la ley, refiere la unificación de el ENRE, de energía eléctrica, con el Energas. Y luego, si nos queda tiempo, vamos a hacer una breve referencia a la influencia del RIGI, en este régimen de incentivo para grandes inversiones en materia energética, y aquellos proyectos y aquellas iniciativas que quedaron afuera de la ley base que finalmente se sancionó, pero que se incorporaron en el proyecto original y por lo cual vamos a ver que tienen un tratamiento aparte. Uno es la ley, una modificación es al régimen de biocombustibles y otro, la regulación que hablábamos al principio vinculada a los mercados de carbono. Esa, si llegamos con el tiempo. Si nos da el tiempo, vamos a avanzar. Bueno, modificaciones en materia de hidrocarburos. Seguramente todos los que estamos acá en reiteradas veces escuchamos acerca del potencial que tiene nuestro país, la cantidad de recursos, la implicancia que tiene Vaca Muerta para el desarrollo nacional, las potencialidades. Realmente, en materia de hidrocarburos, acá nosotros tenemos un cuadro que refleja la matriz energética argentina, cuál es la influencia de cada uno de estos sectores. Vamos a ver que entre lo que refiere a gas natural de pozo y entre lo que refiere a petróleo, llevamos casi más del 75% de nuestra matriz energética, a partir de las cuales se desarrolla nuestra industria, se desarrollan procesos complementarios, se desarrolla nuestra economía, como para tener idea qué es lo que se cambia y cuál es lo esencial de estas modificaciones, lo cual se da principalmente a través de la modificación de la ley 17.319. Esta ley es una ley conocida como la Ley de Hidrocarburos, que tiene una sanción originaria durante el gobierno de Onganía. Luego hace unos años tuvo una modificación tras el redescubrimiento de Vaca Muerta y el momento que se comienzan a plantear, como decía, justamente las potencialidades que tiene nuestro país y que tuvo como los principales objetivos el logro del autoabastecimiento. Desde año 67, gobierno de Onganía, hasta la fecha, el logro del autoabastecimiento fue fundamental en materia de la política energética de nuestro país. Esto implicaba que en primer lugar había que satisfacer las necesidades internas de nuestro país con aquellos recursos con los que nosotros contemos. La importación era de última ratio y la exportación respondía simplemente en el caso de que tengamos saldos disponibles, si no, comenzaban las regulaciones del Estado. Ese fue el objetivo, al menos en la letra de la ley, que fue incluso, después vamos a ver, con la última modificación y las últimas modificaciones que hicieron, se reafirmó este principio. Ahora lo que vamos a discutir, y fue uno de los principales motivos por los cuales se cambia, es justamente que los principios, si bien estaban asegurados en el texto de la normativa, la realidad económica y la realidad social distaba mucho de lo que decía el texto de la ley. Bien. Entonces, la principal modificación, y sobre lo cual vamos a centrarnos en materia de la ley 17.319, es que se cambia el objetivo de la política energética del país. Se pasa de lograr el autoabastecimiento de nuestros recursos a simplemente satisfacer las necesidades internas. Pasar a un contexto de lograr el suministro. Ya el autoabastecimiento deja de ser la prioridad. ¿Cómo se llega a este cambio y cómo se llega a estas modificaciones? Bueno, en primer lugar, nosotros vemos, se ve clarito arriba, ¿no? Porque no alcanza a ver. Arriba, un artículo que corresponde a la ley 26.741, que es la de soberanía hidrocarburífera, que es la ley a partir de la cual como decía, se expropia las acciones de YPF. Hay un artículo, el artículo 1, declara de interés público nacional y como objetivo prioritario de la República Argentina el logro de autoabastecimiento de hidrocarburos, así como la exploración, explotación, industrialización. Bueno, este artículo está derogado con estas modificaciones. Entonces ya el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos, por lo menos reflejado incluso en la ley de soberanía hidrocarburífera, ya deja de estar presente. Esta es la primera modificación. De la mano con esta modificación, con que se elimina ese artículo en el cual se declara de interés público nacional el logro de la autosuficiencia en materia de hidrocarburos, se hacen otras modificaciones.
nosotros vamos a ver que es una ley que es complementaria a la 17.319, habla de los distintos principios en materia política de hidrocarburos, promoción del empleo de hidrocarburos, todo este conjunto, como decimos siempre, de buenas intenciones, pero bueno, son el fundamento de la normativa. Promoción del empleo de hidrocarburos como factor de desarrollo, conversión de los recursos hidrocarburíferos en reservas comprobadas, integración del capital público, privado, internacional. Vamos con otros objetivos. Maximización de las inversiones y los recursos empleados para el logro de abastecimiento de los hidrocarburos en el corto, mediano y largo plazo. Refleja la modificación que hablábamos recién, este artículo. Suprime el término autoabastecimiento que estaba y lo cambia por el abastecimiento de hidrocarburos en el corto, mediano y largo plazo. Después, fijémonos que en otro de los artículos vamos al G, que decía protección de los intereses de los consumidores relacionados con la calidad y disponibilidad de los derivados. Antes la modificación establecía el término precio también, suprime de esta manera el precio como uno de los factores políticos a controlar por parte del Estado. Y por último, lo que decíamos al principio, al momento de presentar este capítulo, en materia de exportación de hidrocarburos, se suprime el término que decía la obtención de saldos exportables. ¿Qué implicaba esto? Que primero, el Estado debía regular si se encontraba con saldos exportables en materia de hidrocarburos y recién ahí comenzar a pensar en la exportación de los mismos. Hoy por hoy la exportación en sí misma pasa a ser un objetivo principal independientemente de la satisfacción de las necesidades internas a partir de ellos. Bien, esto para introducir el resto de las modificaciones, las restantes modificaciones que incluye la ley 17.319, que es la que regula las distintas actividades vinculadas con materia de hidrocarburos. Llámese permisos de exploración, de explotación, de autorizaciones de transporte, las distintas concesiones que la cadena productiva, tanto en materia de petróleo y gas, tienen todo el desarrollo económico. Con la nueva ley se consagra un principio que es el principio de la libertad de comercialización, tanto en materia de mercado interno como en comercio exterior. En lo que respecta al mercado interno, la nueva ley expresa que el Estado no va a poder intervenir en el precio de ninguno de los componentes de la cadena productiva de hidrocarburos, en ninguna de las etapas. Llámese al momento de la producción, al momento del transporte, al momento de la exportación, incluso la comercialización interna de cualquiera de sus derivados. Nosotros con esto tenemos que ya el Estado, al menos con esta modificación, restringe su rol y, por ejemplo, en materia del precio de la nafta ya va a dejar de ser un actor relevante, le quedará a lo sumo YPF, en tanto empresa del Estado, actuar en materia del mercado e imponer su precio. Es hoy uno de los principales actores, involucra, si no me equivoco, el 55% de lo que tiene que ver con los combustibles, obviamente va a tener un rol preponderante al imponer los precios. Ahora ya el Estado deja de intervenir en establecer, por ejemplo, precios mínimos o precios máximos, sea en materia del mercado interno como en materia de comercio exterior, donde refleja lo que veníamos conversando recién, que ya no se va a tratar, no se van a encontrar las restricciones en materia de exportación vinculadas a la satisfacción de las necesidades internas, sino que se establece el principio de libertad de exportación e importación en materia de hidrocarburos. Bien, sujeta simplemente en materia de comercio exterior a que no haya, en vez de la regulación, en vez de expresar que deberá contar con una autorización por parte de la Secretaría de Energía, lo que dice que va a estar sujeta a una no objeción. Es decir, se informa a la Secretaría, no sé cuál podría llegar a ser la practicidad. La no objeción yo la entendería que sería un silencio por parte de la Administración si transcurren 30 días, ya está, se entiende que está autorizado, a diferencia de considerar una autorización expresa como era hasta ahora. Así que se sujeta una vez que se decide la exportación de los hidrocarburos, se informa a la Secretaría, si la Secretaría en 30 días no encuentra razones técnicas objetivas, que es lo que pide, ya no razones políticas o razones de satisfacción de una necesidad interna, directamente ya se encontraría habilitado el exportador, el productor petrolero para proceder con el negocio. Bien, es decir, esta libertad de comercialización nosotros también la encontramos dentro del DNU en una disposición vinculada con la protección de las estaciones bandera blanca.
que son todas aquellas estaciones de servicio que por no integran ninguna de las cadenas principales, no son YPF, no son Action. Quedan pocas, pero subsisten. Por ejemplo, en Cerri está la estación de servicio La Pacó, en Barrio San Martín, en Undiano y Teniente Faría está Ollanarte. Forman parte de versiones locales, forman parte de distintos movimientos que también a través de un decreto que estaba vigente, que era el MIS 60 del 2000, estaban protegidas, ya que se establecía un límite a las compañías petroleras y proveedoras de combustible a que no puedan ser propietarias o operar directamente en un porcentaje más del 40% del total de las redes de estaciones de servicio. Es decir, se encontraba un propio límite en el marco de determinada distribución geográfica que establecía el ente regulador. Bueno, hasta el 40% pueden ser proveedores YPF y tener estaciones de servicio, por ejemplo, de la misma marca. Bueno, esta protección de las estaciones bandera blanca se eliminó con el DNU 70-2023, es decir, que podemos encontrarnos el día de mañana con localidades o provincias enteras que tengan la misma marca de proveedor, tanto que produce la materia prima como el que lleva adelante la venta del derivado. Bien. Ahora, siguiendo con el mismo espíritu de la normativa y con los objetivos de la modificación, por lo menos de estas reformas propuestas, vemos también que se hicieron modificaciones en las distintas actividades que regula la ley y que forman parte del diseño de la política energética en materia nacional. Nosotros sabemos que tanto el dominio de los hidrocarburos y la administración, en tanto recursos naturales, forman parte del dominio de las provincias, pero al Estado Nacional le queda a su cargo el diseño de la legislación general y el diseño de la política energética a nivel nacional. Es un componente híbrido que tiene sus dificultades y esta normativa, uno lee los objetivos, tiende a solucionar distintas etapas o distintos conflictos que se da tanto en la jurisdicción de las provincias como en la jurisdicción de la nación. Es decir, cuáles son las competencias de los gobernadores, cuáles son las competencias del Estado Nacional con respecto a esta temática. Una de las principales, nosotros vemos las distintas actividades que regula esta ley, que está vinculado tanto a los permisos de exploración, las concesiones de explotación, el procesamiento de hidrocarburos, lo que tiene que ver con la instalación y la destilación petrolera, y las autorizaciones de transporte y la nueva regulación que está vinculada con almacenaje. Bien. Principal modificación lo que respecta a los permisos de exploración. Hasta la fecha, tanto el Estado Nacional o el Estado Provincial, dependiendo de la jurisdicción donde se encuentre el hidrocarburo, por ejemplo, al momento de sancionarse esta ley, y nosotros vamos a ver que recién se modifica y se actualiza, todavía se encontraba vigente el territorio de Tierra del Fuego, territorio nacional. Ahora, si me preguntan cuál es la jurisdicción nacional que puede llegar a tener el Estado en materia de hidrocarburos, es a partir de las 12 millas marinas de la plataforma del mar continental. A partir de ahí corresponde a la jurisdicción nacional, antes corresponde a la jurisdicción de las provincias. Esa sería la única que le quedaría, por lo menos propia, para ejercer su propia jurisdicción. En lo que refiere a los permisos de exploración, hasta el momento de la modificación que estamos charlando, era necesario contar con la autorización por parte de las autoridades, en este caso provinciales, bien, antes de llevar adelante cualquier tarea de reconocimiento, previo a la exploración, que ya implica el armado de planes, el armado de, por ejemplo, muestras del suelo, lo que tiene que ver con un conocimiento más acabado de lo que tiene que ver con la exploración en materia petrolera, en materia gasífera. Ya no es necesario contar con esa autorización en materia de tareas de reconocimiento, lo cual también se llegaba a judicializar demasiado, ya que, por ejemplo, dependiendo cada jurisdicción, veían qué requisito le ponían, qué canon ponían o qué circunstancia disfrazados de alguna manera como una sobreregalía, un cuasi canon o algunos permisos administrativos que no contemplaba la ley, generaba distintos conflictos en materia de jurisdicción. Bien. Uno de los principales cambios que nosotros vamos a encontrar es cuáles son el precio de referencia que se va a tomar en lo que respecta tanto al canon como las regalías. Acá estaba mirando, no lo actualicé, el criollo quedó en 60, el último movimiento, el barril criollo. Y acá nosotros tenemos que, para los permisos de exploración, cuánto va a pagar en materia de canon aquella persona a quien se le otorgue el permiso, va a depender si se trata de un objetivo convencional o no convencional. La diferencia de un convencional y un no convencional de este tipo de exploraciones está vinculada acerca de la permeabilidad, acerca de las posibilidades de
exploración o de llegada al recurso. Bien. No siendo muy técnico en la materia, pero diciendo que se trata de explotación, una exploración no convencional es aquellos que presentan mayores dificultades para acceder al recurso y una convencional es aquella que representa menos dificultades para acceder al recurso. Bien. Los permisos de exploración establecen un primer periodo que van de 3 años en el tanto los objetivos convencionales o 4 años para los no convencionales, que va a demandar un canon equivalente en pesos a 0,50 barriles de petróleo por kilómetros cuadrados. El precio en pesos de los barriles de petróleo se va a tomar con el precio denominado el ICE Brent de primera línea, que es un precio utilizado en el mercado internacional, que hoy por hoy está en $73,460. Ese va a ser el precio de referencia. Luego viene un segundo periodo, que son hasta 3 años o 4 años, que ahí aumenta el monto en 2 barriles por kilómetro cuadrado. Luego está la prórroga, si es necesario llevar adelante mayores trabajos de exploración. Esto es con respecto a esta actividad. Luego tenemos que con respecto a la explotación, es decir, cuando ya, que esto se trata a través de una concesión, vemos que se llevan distintas modificaciones en esta materia. En lo que respecta a los plazos, la explotación convencional de hidrocarburos puede llevarse hasta 25 años, una no convencional 35, y la explotación en lo que tiene que ver con plataforma continental y mar territorial hasta 30 años. La ley, esta modificación, es clara afirmar de que no se pueden hacer concesiones de explotación a perpetuidad y que también aquellas concesiones que venzan a partir de este momento no pueden ser prorrogadas automáticamente o por disposición de las legislaturas provinciales, como está ocurriendo en muchos casos, sino que tiene que llamarse un nuevo proceso de licitación. En materia de regalías, que esto es lo que es lo que está vinculado con las utilidades, con la producción propia de la explotación, se abandona un esquema que era el fijo del 12% de las regalías, en el caso del petróleo, en materia de gas también, a un esquema en el cual se establece que va a ser el 15% de la producción, pero le incorpora algunos elementos variables, es decir, en función de si hay mayor cantidad de producción se puede llegar a negociar, si hay menor cantidad de producción también, eso lo deja al momento del contrato de concesión en cada situación particular, pero te establece un piso simbólico del 15%, abandona el 12% que era el común, el estricto hasta el momento. Y el canon va a ser de 10 barriles por kilómetro cuadrado. Bien, que esto se va a pagar anualmente y de manera previa a cada año. También se toma como referencia el precio ICE Brent de primera línea. Ahora, una de las principales modificaciones, estas que estuvimos charlando, van de la mano con lo que tiene que ver con las actividades de transporte y procesamiento. Bien, que implica el derecho de procesar y trasladar hidrocarburos, construir oleoductos, gasoductos, obras portuarias, viales, férreas. Toda esta materia, todas estas actividades se encontraban hasta la fecha atadas a lo que tenía que ver con la concesión. Todo aquel que tenía un derecho de concesión otorgado en el marco de una licitación, automáticamente o formaba parte de este contrato, tenía derechos a todas estas actividades, a las vinculadas con el transporte y el procesamiento, a construir los oleoductos, los gasoductos, las vías férreas. Formaba parte de una decisión de aquel que había del concesionario, decidir si terciarizaba o no el servicio de transporte o si decidía hacerlo por su propia cuenta. Es decir, a toda concesión le correspondía un derecho de transporte y procesamiento. Con esta modificación cambia y segmenta el mercado y abre la posibilidad. Lo primero que establece es que ya a los concesionarios no le corresponde por derecho propio, como en hasta el momento, lo que tiene que ver con los derechos de transporte y procesamiento. Es decir, que esto abre el mercado tanto a que las provincias o el Poder Ejecutivo extiendan autorizaciones o permisos por su cuenta independientemente de las concesiones. ¿Pueden ser los mismos concesionarios? Sí, exactamente, pero hoy por hoy puede terciarizarse esta actividad que hasta el momento no se encontraba segmentada, salvo por situaciones de extrema necesidad o porque las propias condiciones de la explotación o la realidad económica no los beneficiaba, no les resultaba interesante. Es decir, e incluso, por ejemplo, algo que se deroga fundamental en materia de transporte era las tarifas. Eso se establecían en los contratos de concesión, las tarifas de transporte y las condiciones en las cuales debía llevarse adelante. Eso se deroga y forma parte de un contrato independiente. Es decir, se pasa a que el transporte va a tener menos exigencias y un mayor dinamismo y hay una segmentación en lo que respecta
a esta actividad. Luego, otro de los puntos que es una regulación que establece estas modificaciones es el almacenamiento subterráneo de gas natural. Es decir, se regula esta actividad que va a ser exclusivamente privada para utilizar o reutilizar aquellos yacimientos que ya están depletados, que ya cumplieron su vida útil, para almacenar gas natural, sobre todo atendiendo, primero, intentando responder a las variaciones estacionales, que nosotros vamos a ver más adelante, que depende muchísimo de cuál es la demanda y cómo está influenciada al día de la fecha, y también va a permitir generar una nueva unidad de negocio, una nueva unidad de mercado, ya que permite incluso que quienes tienen los yacimientos depletados de gas natural puedan alquilarlos a un tercero y que se pueda vender incluso lo que tiene que ver con ese gas acumulado, ese gas almacenado. Es decir, se abre un nuevo mercado, unas nuevas oportunidades en esta materia. Tanto el proyecto incluye también el proyecto de inyectar, el depósito y el retiro de gas natural. Estas son, como decíamos, son autorizaciones. Va a depender de la discrecionalidad administrativa del Poder Ejecutivo Nacional en su caso o de las provincias. Es decir, que no están sujetas a ninguna concesión, sino que es una actividad meramente privada la que se va a llevar adelante. Y acá estamos, el gas natural almacenado solo va a pagar regalías por su comercialización. Bien, en líneas generales, otro de los puntos, por lo menos para conversar con lo que tiene que ver con la ley 17.319, es que en todo aspecto implica un retiro de lo público, un retiro del rol del Estado en estas estructuras. En primer lugar, una de las disposiciones establecía que el Estado Nacional era constitutivo de las reformas energéticas, era constitutivo, fundamental para el desarrollo de los objetivos en materia de hidrocarburos del país. Ya dejó de serlo, ya el Estado como estructura se eliminó, se derogó ese artículo. Otro de los puntos es que se facultaba a la autoridad de aplicación, sea el Poder Ejecutivo Nacional o a las provincias, a llevar adelante concursos, llevar adelante licitaciones con capital predominantemente nacional. Se elimina esa facultad. Después había una prohibición, que era que se prohibía a las personas de derecho público extranjero formar parte de los procesos de licitación o acceder a los permisos, autorizaciones de transporte o al resto de las concesiones. Esto que implica que hoy por hoy, tanto un Estado extranjero, el Estado de Florida, el Estado de California, puedan presentarse como tal, como persona de derecho público extranjero, y formar parte de una licitación o lograr acceder a un permiso de transporte o una autorización de almacenamiento de gas natural. Esas son las principales modificaciones con respecto al rol del Estado, que ya digo, además de lo que decíamos de que ya no puede intervenir en materia de precios, por lo menos el propio Estado con esta regulación se inhibe de hacerlo. Luego, mantiene inalterable una cláusula del empleo nacional, que quiere decir que cualquiera de estas actividades de las que estuvimos charlando, tanto la exploración, la explotación, el transporte, el almacenaje, deben contar con al menos un 75% de trabajadores argentinos, por lo menos eso es lo que dice la ley. Y lo repasamos acá junto con lo que tiene que ver con los tribunales arbitrales, ya que esto, si llegamos, vamos a ver que tiene una relevancia sobre todo en lo que es la regulación vinculada con el RIGI, en los cuales es un marco regulatorio aparte de lo que estamos comentando y ya deja de exigir al menos un 75% de trabajadores argentinos. Y en materia de tribunales arbitrales, que era algo que estaba incluso en la ley de la época de Onganía, toma mayor relevancia cuando se le abre la puerta a, como decíamos, las personas de derecho público extranjero. Por ejemplo, supongamos que cualquier resolución, cualquier disputa que haya en el marco de un permiso de transporte, en el marco de una concesión o un permiso de exploración, terminemos resolviéndolo ante el CIADI, es decir, el propio Estado Nacional acepta delegar esta potestad, esta jurisdicción en organismos extranjeros. Por lo menos abre la puerta con este cambio de que las personas de derecho público extranjera pueden formar parte de los contratos que son fundamentales y que hasta el momento eran estratégicos de la nación. Luego, una de las últimas menciones en materia de hidrocarburos es que se faculta al Poder Ejecutivo a llevar adelante junto con las provincias un plan, lo que tiene que ver con los presupuestos mínimos ambientales en materia de hidrocarburos en función de buenas prácticas internacionales. Esto forma parte también, es una disposición, es una manda que estaba reservado, que lo tenía que hacer el Estado Nacional junto a las provincias, hoy por hoy se reduce exclusivamente al Poder Ejecutivo.
que obviamente forma parte de uno de los objetivos, como citamos acá, el artículo 41, que dice: corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección y a las provincias las necesarias para complementarlos. Es decir, que forma parte de un objetivo de gestión ambiental tanto del Poder Ejecutivo Nacional como con las provincias, que se deberá llevar adelante a la brevedad. Bien, eso es lo que refiere a la materia de hidrocarburos en general, lo que tiene que ver con la ley, la 17.139, las principales modificaciones y el marco regulatorio base en tanto política estratégica de nuestra nación. No sé si alguno quiere hacer un comentario, alguna pregunta vinculada hasta ahora, porque son bien vinculados a lo que tiene que ver con hidrocarburos. Pasamos a un caso específico que es el vinculado con el gas natural. Lo que se modifica, en primer lugar, es el marco regulatorio, que es la 24.076, que a diferencia en materia eléctrica, nosotros vemos que se modifican unos artículos. Sí, sí. También de derecho del consumidor, ¿no? Respecto a lo que sería el abastecimiento en sí o el suministro, en el caso de naftas. Yo recuerdo, por ejemplo, en Villa Pegüeña, ver pasar el camión de YPF que cruzaba Chile y no bajaba combustible en la estación de Bandera Blanca. ¿Cómo juega ahí la normativa, digamos, del derecho del consumidor respecto del abastecimiento, en este caso, de combustibles? Con esta modificación, con el ejemplo que vos estás dando, es la clara situación que se venía dando de que si bien teníamos las mejores intenciones en la normativa, eso no se veía reflejado, porque seguramente la estación de Villa Pagüeña quedaba desabastecida y se terminaba importando. Y estamos hablando también de una empresa donde la mayor participación accionaria es del Estado. Por a mí, se acaba de garantizar una libertad para seguir con esto. Ahora, pueden pasar dos cuestiones. O la primera, calculo yo, que el desabastecimiento va a ser grande en función de aquellos lugares que no puedan proveer, que no resulten interesantes en materia de mercado. Eso que va a implicar que se vayan corriendo las estaciones de servicio. Y otro que puede llegar a darse es la situación de que, bueno, que haya a la cartelización natural que hay se termine expandiendo. Es decir, bueno, o son de la mayor empresa petrolera que está proveyendo el combustible o directamente no tiene viabilidad. Me parece que es un condicionamiento y es un cambio, porque hoy por YPF, sin duda hasta la fecha, nosotros vemos que muchas veces más que responder a objetivos comerciales, el momento de donde se implantaba una estación de servicio, exclusivamente comerciales, tendía también como empresa con recursos estatales, o sea, constituida a partir de recursos estatales, a cumplir esos objetivos estratégicos, llegar a donde el mercado no llega. Bueno, me parece que ese paradigma, esa situación, cambia a partir de esta legislación. Quisiera creer que no, después dependerá desde el derecho consumidor, desde el resto de las ramas. A ver, la particularidad que tiene el derecho energético, que es transversal por lo que vamos estudiando, por lo que vamos viendo, al derecho comercial, al derecho consumidor. Después se verá de qué manera se puede llegar a objetar esta situación o cómo se van a llevar adelante los reclamos. Imagínate si en Villa Pegüeña deja de proveerse combustible o se cierra la única estación de servicio que hay. O sea, respondiendo a lógicas de mercado y no a lógica estratégica. ¿Cuál va a ser la respuesta? Vayan a Chile a cargar. Pero bueno, en función de lo que nosotros estamos viendo, ya se deja de lado estas limitaciones, estos límites o estos objetivos de autoabastecimiento para pasar a una lógica como los principios que anunciamos al principio, vinculados con una libertad comercial. Perfecto. Bien. Pero bueno, esto por ahí, volvemos a lo mismo, son modificaciones desde el punto de vista abstractas, muy generales. Está bueno llevarlo por ahí a los casos concretos o a la experiencia como la de recién. Si no tenemos la respuesta, al menos para pensarla entre todos, cuál puede llegar a ser o cuáles son los supuestos que se pueden dar. Bien. Bueno. Volviendo, ahora estamos con lo que era gas natural. Nuevamente, como decía, a diferencia del marco regulatorio de energía eléctrica, no se faculta al Poder Ejecutivo a llevar adelante modificaciones ni adecuaciones en líneas generales a lo que tiene que ver el marco regulatorio, sino que se limita a llevar adelante algunas adecuaciones a lo que nosotros charlábamos recién, vinculados a la ley de hidrocarburos en general. La primera es que consagra la libertad de importación de gas. Es decir,
Acá en esta materia seguimos reafirmando ese principio que se cambia la idea de autoabastecimiento por asegurémonos el suministro de gas, sin importar de dónde venga, sin importar cuál sea la fuente. Ahora, también sin importar cuál va a ser el precio que se va a tener que pagar para garantizar este suministro. Bien. La exportación de gas, en general, vamos a ver que con el GNL se hace una digresión, está sujeta a la no objeción, esto que decíamos, me presento ante el Secretaría de Energía, quiero exportar gas, pasan 30 días, no me contestan, significa que no recibo objeción, tengo libertad para exportar. Las objeciones, como decíamos, tienen que estar fundadas en razones técnicas, económicas, no en motivos políticos, ya que, como decíamos, este logro de primero atender las necesidades internas y después la externa se eliminó. Bien. Luego se amplía el plazo de renovación de habilitación de los prestadores. Por ejemplo, muchos de los prestadores vinculados en materia del marco regulatorio del gas vencían en 2027, da la posibilidad de que los entes reguladores lo extiendan por 20 años más. Y reafirma, como decimos, este principio de asegurar el suministro. Lo pone en cabeza de los transportistas, los distribuidores, aquellos titulares del almacenaje, tienen que asegurar una continuidad en el marco de las prestaciones, en el marco de los propios contratos de concesión. Asegúrense el suministro, no importa de dónde provenga. Ahora, la segunda pregunta es, ¿importa cuánto se le traslada a los usuarios? Esa va a generar una de las grandes discusiones en el marco de esta apertura. Por lo menos los límites que estaban en esta materia, fijémonos que al principio, cuando hablamos de la ley de soberanía hidrocarburífera, ya el precio dejó de ser un elemento protegido por nuestra legislación. Y se pasó a un esquema, como vemos acá, a tener en cuenta, de libertad de precios. El Poder Ejecutivo Nacional no podrá intervenir o fijar los precios de comercialización en el mercado interno para ninguna de las actividades que veníamos hablando, tanto el transporte, la comercialización y la comercialización de sus derivados. Esto viene de la mano también cuál va a ser la influencia en lo que respecta al gas en los distintos derivados. Por ejemplo, las garrafas, el GLP. Hasta hace, por acá no la tengo la resolución, está dando vuelta. Hace un mes y medio, a través de Secretaría de Energía, existían los precios máximos y los mínimos para las garrafas. Nosotros leímos los fundamentos, vemos que son fundamentos, obviamente, de que no respondían los precios máximos y mínimos que establecía la Secretaría de Energía para el gas licuado. Se decidió eliminar estos precios máximos y precios mínimos y se pasó a precios de referencias, bien, lo que tiene que ver en materia de garrafas. Lo cual nosotros por ahí decimos, bueno, tiene algún tipo de sentido, responde a la lógica del mercado, cuál es la cantidad de personas que están conectadas a la red de gas natural. La realidad es que en función de los últimos números que dio INDEC, aproximadamente el 45% de los argentinos no tiene acceso a gas regular, a gas por sistema. Entonces, esta decisión obviamente lleva a que, ya si bien Nación deja de poner un precio máximo, un precio mínimo, los restantes estamentos, tanto provincia como los municipios, tengan que llevar adelante algún tipo de medida, obviamente, para solventar esa diferencia económica que implica la liberación del mercado de garrafas. Pero bueno, el municipio de Bahía Blanca tiene sus propias políticas, provincia de Buenos Aires también tiene sus propias políticas, dependerá de qué manera el acceso al gas forma parte de una política de cada uno de estos estamentos. Bien, sobre todo en aquellos sectores que tienen mayores dificultades para acceder a los mismos. Pero bueno, el principio es el principio de libertad económica en lo que refiere a la comercialización de los derivados de los hidrocarburos. Después, otro punto está citado aparte, pero incluye una modificación del marco regulatorio del gas. No sé si es lo más adecuado, no es lo más adecuado en la norma que lo incluyeron, que es lo referido al GNL, gas natural licuado, que nosotros Bahía Blanca, si googleamos Bahía Blanca y GNL aparece seguido y va a seguir apareciendo por un tiempo más. Lo primero que nos dice el marco regulatorio, que incluye un artículo específico, es que las exportaciones tienen que ser autorizadas por la Secretaría de Energía, a diferencia de las anteriores, que nosotros el resto de hidrocarburos, bueno, están sujetos a una no objeción. En materia del GNL, sí o sí se debe contar con la autorización. Ahora, las autorizaciones pueden tener un plazo firme hasta 30 años. Es decir, los exportadores pueden tener una autorización durante 30 años en las cuales el Estado no va a poder imponerles ningún tipo de condicionamiento vinculado con lo que tiene que ver, bueno,
la situación económica, vinculado a la seguridad del suministro, vinculado a las necesidades del autoabastecimiento. Se garantiza por 30 años, aquella persona que otorga que tenga la autorización de exportación de GNL, es como un derecho adquirido, es como una estabilidad normativa a que no se le pueda cortar el suministro o no se le puedan cambiar las condiciones en las cuales se le otorgó esa autorización. Bien, como dice abajo, tiene derecho a exportar todos los volúmenes autorizados en forma continuada, sin interrupciones ni restricciones, reducciones o redireccionamientos. En el último párrafo, este artículo menciona que por los próximos 6 meses, el Poder Ejecutivo va a tener que llevar adelante un mapeo, un estudio acerca de cuáles son todas las disponibilidades de gas que tenga el país que puedan ser necesarias para satisfacer las necesidades internas. Mínimo tener un mapeo, pero no expresa cuáles son las que se tienen que reservar o cuáles son aquellas que pueden llegar a resultar estratégicas a largo plazo. En principio es el principio de la exportación. Una vez que se obtenga la autorización, va a ser un derecho por hasta 30 años, sin ningún tipo de restricciones que va a poder llevar adelante, digo, el Estado Nacional. Obviamente los límites van tanto para el Estado provincial, ni hablar para aquellos municipios cerca por donde pasa el caño. Bien. Que en algunos supuestos, en algunas situaciones podemos ver que muchas veces los municipios, las provincias, han apelado o han solicitado redireccionar en función de lograr abastecer sus propias localidades, muchos circuitos de producción que obviamente no le generaban ninguna gracia a los productores, a los empresarios, pero encontraban en la 17.139 el fundamento, si se quiere, político, para poder decir, bueno, primero abastezcamos a las localidades, a los pueblos que estaban quedando al lado de los gasoductos, mientras se normaliza la situación o alcanza los niveles de producción esperados. Bueno, eso en materia de gas, como vemos, más que facultades delegadas al Poder Ejecutivo, se hicieron estas modificaciones en lo que tiene que ver con el marco regulatorio. Ahora, donde sí encontramos facultades que se le otorgan, facultades delegadas al Poder Ejecutivo, es en materia de energía eléctrica. Puntualmente, el capítulo, que es el capítulo 5 del título 6 de la Ley Bases, refiere a adecuación de las leyes 15.336 y 24.065. Nosotros ponemos a leer estas leyes a partir de las últimas reformas que tuvieron. Son leyes que, en principio, acá tenemos una especialista en Derecho de la Energía Eléctrica, son leyes que en principio reflejan los principios sobre los cuales conversábamos al inicio de la exposición. La iniciativa privada, la competencia, el Estado como un rol absolutamente subsidiario. Es decir, tendríamos que ver en la letra chica, y esto también, y sobre todo vamos a ver por qué, llama mucho la atención acerca de cuáles podrían llegar a ser las modificaciones que el Estado Ejecutivo se encuentra facultado para meter mano en todo el marco regulatorio de la energía eléctrica, que es a través de estas leyes, la 15.336 y la 24.065, que son dos leyes absolutamente que, como ya digo, reflejan la libertad del mercado, reflejan el retiro del rol del Estado, que son las leyes de principio de los 90 en el marco de las privatizaciones. Bien, que una de las principales modificaciones que son las que trae aparejado es justamente la segmentación del mercado eléctrico en generación, en transporte, en distribución. Entonces, la pregunta que por ahí uno puede hacer, bueno, ¿de qué manera, cuáles pueden llegar a ser las disposiciones en las cuales el Estado, el Poder Ejecutivo decide meter mano para seguir garantizando esta lógica del mercado, esta lógica obviamente que son empresas privadas? A ver, por ejemplo, uno encuentra cuáles pueden llegar a ser las limitaciones. En el caso de los transportistas, hoy por hoy no pueden ni comprar ni vender energía eléctrica, no le corresponde, podrán hacerlo, se lo facultará. Solamente se requiere, por ejemplo, hay grandes limitaciones en lo que implica la fusión de los distribuidores, incluso hay algunas que han tardado más de 20 años en poder fusionarse, por tal otro motivo. O sea, después, ningún generador distribuidor puede ser al mismo tiempo titular de ningún generador distribuidor puede ser propietario de una empresa transportista. O sea, encontramos distintas limitaciones en las cuales uno se pone a leer, bueno, puede ir por acá. Después, una autorización previa a la exportación de energía eléctrica.
liberar ahí el mercado, que vamos a ver más adelante que sí, después los plazos de los contratos de concesión, limitaciones en lo que respecta a las tarifas, el marco regulatorio pide tarifas razonables, justas, accesibles, se modificará ese punto de vista, el rol de los entes reguladores, que vamos a ver que lo modifica más adelante. Es decir, nosotros vemos que la reforma y los fundamentos que plantea esta ley habla de, bueno, el objetivo de modernizar, de dinamizar el mercado eléctrico, o sea, promover la competencia, buscar mayor eficiencia. Ahora, faculta al Poder Ejecutivo a llevar adelante las modificaciones al marco regulatorio. ¿De qué manera? Como decimos, la ley tiene que tener las bases para la delegación. Bueno, ¿cuáles son las bases en materia de energía eléctrica que se le delega al Poder Ejecutivo facultades legislativas justamente para modificar la ley 15.336 y la 24.065? Le da estos principios, le da estas bases. La primera, promover la apertura del comercio internacional de energía eléctrica. Bien, me adelanto y lo espoleo acá. Muchas de estas respuestas que vamos a estar planteando se publicaron hoy en el boletín oficial, en el plan de contingencia de Secretaría de Energía de la Nación, que da muchas respuestas a estas modificaciones. La primera es promover la apertura del comercio internacional de energía eléctrica. Imaginemos, por ejemplo, que un país vecino tiene excedentes, nos los ofrece un precio bajo, accesible. Lo que entiendo por este artículo y en sintonía con el resto que vamos a ver con estos principios es que, bueno, la idea es desburocratizar, quitar la carga impositiva, la carga administrativa y poder agilizar estos procesos de importación de energía eléctrica. Bien, asegurar la libre comercialización y la máxima competencia. Nosotros entendemos que hay con lo que se llaman monopolios naturales vinculados a las distribuidoras, vinculados a las generadoras de energía eléctrica. Sin embargo, acá establece este principio que, bueno, hay que aumentar, hay que ver la manera en la cual se puede ofrecer puede haber mayor cantidad de actores en este mercado segmentado. A ver, nosotros, por ejemplo, del instituto hace rato venimos trabajando en lo que refiere a la generación distribuida, una política vinculada específica a generación distribuida, tener mayor diversificación, marcos regulatorios a partir de los cuales justamente en el marco de la generación distribuida se pueda llegar a inyectar los excedentes, incentivos. No sé cuál podría llegar a ser la forma de hacerlo expreso la forma de reflejar las modificaciones en el marco regulatorio. De nuevo dice modernizar y profesionalizar las estructuras centralizadas y descentralizadas del sector, una modificación a CAMESA. ¿Cuál es el rol que está ocupando hoy? ¿Cuál es el rol que podría llegar a tener? Si bien en su principio era exclusivamente privado y tenía por objeto el despacho de las transacciones eléctricas, con el tiempo tomó cada vez más un rol político y un rol con mucho más carga económica para el Estado. Bueno, se va a buscar modificar ese sector. El Consejo Federal de Energía, que va a pasar a ser un órgano exclusivamente asesor y no vinculante en sus decisiones. Luego otros puntos que establece, bueno, que faculta al Poder Ejecutivo a adecuar las tarifas del sistema energético sobre las bases de los costos reales del suministro. Poco lo que hablamos al principio. Habla la legislación, estas modificaciones en todo momento hace referencia a los costos reales. Fijémonos más abajo que dice impulsar el despacho económico de transacciones de energía sobre el costo horario. Es centrarse exclusivamente en el costo de producción y de esta manera, por lo que me está diciendo, es que, bueno, vamos a avanzar también hacia una reducción en la carga impositiva. Una reducción en la carga impositiva y por las particularidades que tiene nuestro propio sistema de facturación. Nosotros leemos la factura y tenemos carga impositiva por un lado y subsidios por el otro. O sea, se va a pasar a una mayor transparencia, una explicitación de los distintos conceptos, como dice acá, a pagar por parte del usuario. Por ejemplo, vieron que hace más de 15 días una resolución de Secretaría de Energía también prohibió que los municipios incluyan las tasas municipales en sus facturas. Es decir, tiende a que sea directamente el precio de la energía en función de los costos de producción y nada más. Bueno, eso es lo que nos estaría, por lo menos con estos principios, lo que uno entendería. No sé por ahí, doctora, si hay alguna, ¿dónde puede llegar a ver la viabilidad de estas modificaciones? ¿O cuáles pueden ser las pendientes en materia eléctrica? El tema de la energía es que también hay una cuestión que es el principio de integración energética y también es viable y positivo que se genere esa integración con los países vecinos, contratos que pueden ser bilaterales o multilaterales. Eso es viable, digamos, en el sistema energético.
incluso, bueno, es lo que también ocurre hoy día, que hay importación. Lo veo positivo en ese sentido de la cooperación internacional y bueno, ya ahí pasamos a otra dimensión, ¿no? Que son los contratos de complementación energética y bueno, y ahí se va, digamos, a un estadio en el cual lo que yo quería recalcar en estas normativas es que si bien tienen que estar los proveedores, bueno, las industrias, los que están en el sector energético, lo que las leyes, la ley bases, el decreto, y que sigue la línea de lo que era también hasta este momento, que es obviar al ciudadano energético, es decir, a la persona común. No tiene voz ni participación. Y esto ocurre desde los 60 y el marco regulatorio de los 90 y estos. No es que no sumó esto, pero tampoco antes estaba. Hay una ausencia de la participación de los usuarios real, ¿no? Está en la Constitución, la audiencia pública, digamos, pero no hay una participación real. Y eso también no sé si va a venir desde la faz jurídica, ese empoderamiento del ciudadano. Eso lo que tengo la duda que al ser la energía una cuestión multidimensional, que ahora estamos hablando de la dimensión jurídica, y la energía que tiene una dimensión económica, una dimensión política, una dimensión geopolítica en esto de las contrataciones internacionales, me parece que esta cuestión del ciudadano que todavía no está integrado o consciente, como sí lo está en materia ambiental, no sé de dónde va a venir esa, no sé si la palabra, no quiero decir evolución o cambio de paradigma, no sé si va a venir a través de la normativa bueno, del hecho, ¿no? A veces el derecho, tiene que estar el hecho y después el derecho, pero falta ese protagonismo que no está, ni estuvo ni está. Por eso, o sea, desde la necesidad, o sea, y lo que decías vos recién, incluso la ley base, ahora vamos obviamente a ponerlo en consideración, también restringe, abre una nueva etapa para comenzar a restringir la voz de los usuarios, la voz de los, sobre todo en aquellas cuestiones vinculadas con las tarifas. Ahora lo vamos a ver. Y una cosita más, que con respecto al principio de seguridad del suministro, creo que el derecho energético tiene mucho para decir, porque el suministro incluye no solamente la calidad, la continuidad, el acceso y la asequibilidad, y ahí está el precio, por más que la ley no me lo diga. Porque también tengamos en cuenta que la ley es todo el ordenamiento jurídico y no esta ley sola, sino que es aislada con la Constitución Nacional, con el espíritu, con los valores. Y ahí el precio está dentro del principio de suministro, aunque no lo quieran, aunque lo hayan obviado. Aunque esta legislación específica no lo diga. O sea, aunque no lo diga, lo en el ejemplo que decía recién Ricardo, se eliminan los artículos, se eliminan palabras. Nosotros sabemos que el orden jurídico es integral y sabemos que vamos a ver a partir de otra normativa, otra legislación, de qué manera podemos asegurar el mismo derecho del consumidor con el mismo derecho del usuario. Pero bueno, sí. Justamente, ¿no habría una necesidad de una audiencia pública previa? Una pregunta, ¿no? La legislación no la contempló. Está bien, pero por eso decía desde el punto de vista del derecho del consumidor y del derecho al suministro, justamente, creo que sí, debería ser, porque es una garantía, inclusive de índole constitucional, que debería preverse o podría plantearse una inconstitucionalidad en tal caso. Mirá, eso adelantamos el tema de las audiencias. Bueno, perdón. No, pero lo adelantamos porque viene de la mano, en la parte de otros aspectos relevantes. En aquellos casos, dice la última, una modificación a la ley del procedimiento administrativo que incluye la ley base. Bien que está entre las chiquitas, pero bueno, uno buscándola por otro trabajo llegó acá. Dice, los casos que la ley exija la participación de usuarios y consumidores en cuestiones tarifarias y de regulación de servicios públicos, deberá realizarse un procedimiento de consulta pública que resguarde el acceso a la información adecuada, veraz, implacable. Dice, la autoridad regulatoria deberá considerar fundamentalmente las opiniones vertidas en la consulta pública. Ahí me cambió el instituto. Dice, también podrá optar por la celebración de una audiencia pública no vinculante. Es decir, que nos reglamenta la cuestión constitucional de la audiencia, nos pone, bueno, primero una consulta pública. Después queda discrecionalidad del ente, decir, bueno, si lo ameritan las circunstancias, si es justificado, vamos a hacer una audiencia pública no vinculante. Es decir,
Nos pusieron valla de armadas, pusieron una... Luego discutimos acerca de la utilidad o no de las audiencias, qué es lo que nos falta, estamos empoderados como consumidores energéticos, acceder a como usuarios, como consumidores, acceder a este tipo de audiencias. Uno dice, no, la verdad que las fijan son una formalidad, no se entera nadie. Lo utilizan los políticos de la oposición para llevar adelante algún discurso, traer el video y la foto. Participan las ONG, pero no tienen llegada, no hay repercusión. La herramienta está. Me parece que lo importante como ciudadanos de cada uno de los lugares donde nosotros nos encontremos es ver de qué manera hacemos que esas herramientas tengan mayor fortaleza al momento de que se tomen las decisiones, tanto decisiones por parte del mercado como por parte del Estado al momento de intervenir en el marco de los proveedores. Pero bueno, es un punto. Sí, se tendría que hacer una audiencia, pero fíjate si incluso acá, entre una audiencia, aunque sea en cuestiones tarifarias, ya nos pusieron una barrera en el medio que es pasar por una consulta pública, que después esto, a lo sumo, va a haber alguna ONG, alguna asociación, va a tener que pedir, che, no, tenemos que ir directamente a audiencia. Me pusiste una consulta pública porque lo modificó la ley, pero esto es inconstitucional. O sea, va a generar una traba acá con esto. Volviendo al tema, la participación no tiene que reducirse solo a una cuestión económica, la energía tiene más de una dimensión. Entonces, solo decir cuestiones tarifarias y de regulación de servicios públicos, bueno, servicios públicos solamente la distribución y el transporte, y la generación no es servicio público. Bueno, entonces está reducida, digamos, la participación. Claro, pero la exportación, por eso decía el tema de la exportación del GNL, que lo incluyeron en el marco regulatorio del gas, en tanto servicio público. No me parecía que sea el lugar indicado, sea una ley especial o un artículo aparte, pero no, lo puso en el artículo 3 bis del marco regulatorio del gas natural. O sea, el mismo gas que habla de las tarifas, del consumo domiciliario, de los distribuidores alemán, nos pusieron la exportación del GNL. Son esas modificaciones que por ahí terminan, o sea, coincido con vos absolutamente, no es el marco regulatorio, no es el ámbito. Pero bueno, así quedó con la última modificación de la ley de bases. Pero bueno, a ver, en lo que nosotros, el tema de las incógnitas que nos plantea la reforma en materia energética, nosotros decimos, bueno, la incógnita más grande es que queda a discrecionalidad del Poder Ejecutivo. Bien. Hacia llevar adelante todas las modificaciones necesarias. Pues una discusión aparte, ¿qué me garantiza, más allá del cumplimiento de los principios constitucionales, el éxito de una legislación sancionada con unanimidad por parte de la legislatura? Sí, está bien, es debatible. La actual situación energética, la crisis en materia de generación que tenemos, la crisis en materia de distribución, sí, son todas crisis que se dan en el marco de normas sancionadas conforme a la Constitución y conforme a la mayoría. Ninguna es a través del Poder Ejecutivo Nacional. Bueno, ahora, nosotros tenemos esta situación. Si puede ser que estos principios de libertad económica, estos principios de iniciativa privada, de que el rol del Estado abra los mercados internacionales, tal vez nos traiga mayor competencia, mejores precios, lleva adelante mayor eficiencia, en inversión en nuevo tipo de tecnologías, desarrollar energías renovables, un mayor empoderamiento por parte de los usuarios, ya que puede haber distintos distribuidores, distintas formas de elegir qué servicio, o puede ser el contrario, o puede ser que se produzca una mayor cartelización, una mayor situación monopólica que la que hay, pues forma parte de la estructura de esta distribución energética, que se empodere cada vez menos a los usuarios, de que justamente al no haber, a donde que el mercado no llega a aquellos lugares donde no resulta interesante, queda abierto. O sea, esta enunciación que son 7 principios generales a partir de los cuales el Poder Ejecutivo tenga que hacer la modificación, va a ser interesante para que lo sigamos debatiendo en el instituto. Parece que nos vamos a juntar y vamos a decir, che, presentó este proyecto, acá se modifica el marco regulatorio de energía eléctrica. Bueno, veamos si se cumplen los objetivos, obviamente las perspectivas. Hasta ahora le dieron, estas son las bases para la delegación en materia de energía eléctrica. Y modo para no extenderme, lo que comentaba hoy, que se publicó la resolución hoy, la 294/2024, donde se inicia un plan de contingencia en materia de energía eléctrica para el 2024, para este verano, hasta 2026. Bien, entre los distintos aspectos que dicen, bueno, durante el verano la demanda viene creciendo un 2% anual,
se redujo la disponibilidad, lo que dice de la central hidroeléctrica Yacyretá, dice menor hidraulicidad, que digo, menor fuerza de agua, menor volumen que está viniendo. Hay sector donde se está importando la energía eléctrica, además de Tierra del Fuego, en lo que tiene que ver la parte de lo que viene, las provincias limítrofes de Brasil, también redujeron su producción. Atucha reduce su producción porque entra en plan de obra. Hace unos días también el Estado Nacional le inyecta plata a la empresa. Bueno, ya un plan de contingencia en el cual comienzan a evaluar que, primero, lo que les pide que durante los próximos 30 días se arme un comité de seguimiento entre el ENRE, entre CAMESA, se convocan las distribuidoras provinciales también a que participen, acerca de revisar cuáles son las estructuras. Pero en principal atención de que ya el problema no es el problema que tenemos, por ejemplo, con la empresa distribuidora, con un tendido más, un tendido menos, sino que es un problema de generación de que ya CAMESA prevé que no va a dar abasto en los próximos meses. Bien. Uno de los principales artículos que establece es realizar todas las acciones que permitan obtener la importación de energía y potencia de los países limítrofes. O sea, ya es una manda directa del Poder Ejecutivo en esta materia. Después, lo que me parece por ahí interesante es que solicita desde diciembre del 2024 a marzo del 2026 incorporar un esquema de remuneración adicional, complementaria y excepcional en base a la generación térmica en meses y horas críticas, es decir, comenzar a segmentar en los días y horarios una tarifa diferencial. Esto me parece que va a ser uno de los principales, o sea, lo vamos a ver que esto se va a terminar de materializar en noviembre, más tardar, un mes, ya que eso también se viene hablando que en determinados días, en determinadas horas, en función de la demanda que haya, se van a hacer las modificaciones en materia de tarifas. Y bueno, también se le pide, vieron que está el programa de la eficiencia energética, el PRONURE, bueno, ver si como mínimo el Estado Nacional en todas sus reparticiones está cumpliendo con esos objetivos de eficiencia energética, para intentar lograr al menos dar un ejemplo de cuál es el camino que se está tomando en esta materia. Pero bueno, ya la declaración de la emergencia de energía eléctrica está desde el año pasado, desde el 16 de diciembre, que se dice que es muy sencilla, la resolución dice en generación, en distribución y en transporte hay crisis. Bueno, comienzan a verse ahora los primeros coletazos. Y bueno, una es esto, es el plan de contingencia de que ya se sabe que, por lo menos para el verano, no tenemos la generación suficiente y los despachos van a estar bastante atrasados. Bien. Bueno, en líneas generales, para no ser reiterativo, el DNU elimina distintas normativas que estaban vinculadas con los contratos de exportación, la intervención del rol del Estado en materia de precios, una fuente de financiamiento específica que estaba para lo que era el Plan Federal de Transporte Eléctrico. Bueno, todo esto quedó derogado. O sea, toda esta normativa en esta línea de buscar independizar los costos del sistema del rol del Estado, por lo menos que eran fundamentales estos puntos, están derogados ya. Con el decreto 311 del 2006, el 634 del 2003, 1091 del 2 y la ley 25.822 está derogada por el DNU 70-2023. Bien, bueno, vamos con lo que tiene que ver con las disposiciones comunes tanto en materia de gas natural como en materia de energía eléctrica. Bueno, vemos tanto el DNU 70-2023 como la ley 27.742, que es la ley de bases, establecen entre los distintos objetivos la privatización total o parcial, liquidación de las empresas, la transformación de las empresas públicas, en sociedades anónimas, y también una intervención de todos los entes, empresas y sociedades del sector público nacional. Bueno, en el proyecto original de la ley bases, el proyecto que se elevó el mes de enero, había una nómina, eran 3 carillas de empresas que el proyecto de ley establecía que se encontrarían sujetas a privatización. Entre ellas estaba YPF. Obviamente, en función de la propia dinámica legislativa, YPF se borró y dejó de estar entre las empresas sujetas a privatización, al menos en el marco de la actual composición legislativa. La intención estuvo, la norma estuvo, pero obviamente no logró pasar a siquiera el despacho de comisión que se trató en el mes de febrero. Pero bueno, quedaron otras empresas que por lo menos son relevantes en materia energética, que las vamos a enunciar. Una es Enarsa que el año 2004, fíjense en el objeto social que tiene, y que lo lleva adelante, porque lleva adelante este tipo de actividades, tiene el estudio, exploración y explotación de yacimientos de hidrocarburos, el abastecimiento y distribución de redes de gas natural, generación, transporte, distribución y comercialización de energía eléctrica,
construcción de centrales hidroeléctricas, transporte de electricidad de alta tensión, es decir, en aquellos lugares donde el mercado hoy por hoy no está llegando o no quiere llegar, la verdad que son distintos en cada uno de los distintos aspectos en materia del gas y la energía eléctrica, se hace cargo ENARSA hoy a nivel nacional. Bien, ahora vamos a ver algunos casos puntuales. Y tuvo a su cargo incluso la gestión del gasoducto presidente Néstor Kirchner, que bueno, ahí tenemos el mapita, que permitió incrementar la capacidad de transporte de gas desde Vaca Muerta hasta la idea, el objetivo, llevarlo, bueno, lo tenemos acá. ¿Cómo se llama el otro lugar? Desde Vaca Muerta hasta Saliqueló, por lo menos es lo que termina llegando. La idea es de Saliqueló, el último tramo, que si no me equivoco va a permitir reemplazar los buques regasificadores que están llegando hoy por hoy a, ¿cómo se llama? Escobar. A Escobar. Bien. Pero bueno, una empresa estructural que ahora vamos a ver que, si bien está sujeta a privatización, se le siguen delegando facultades en materia de transporte, en materia de transporte eléctrico y en materia de generación eléctrica también. Bien. Otra de las empresas que están sujetas a privatización es lo que se llama la Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima, NASA, que tiene la particularidad de ser la operadora de las centrales Atucha 1, Atucha 2 y Embalse. El principal componente accionario de Nucleoeléctrica Argentina es el Estado Nacional, Ministerio de Economía puntualmente, y ENARSA. Nosotros vemos que ahí abajo yo menciono lo que tiene que ver con El Chocón, Alicurá, Piedra del Águila y Cerros Colorados. Estas son centrales que están ubicadas, son aledañas a las represas del río Limay y Neuquén, a los cuales se les vence próximamente la concesión. ¿Qué es lo que hizo el Estado hace 2 meses? Esto lo encontramos en el boletín oficial, no traje las exposiciones porque son relevantes. Armó sociedades anónimas, generó sociedades anónimas con este nombre: El Chocón Sociedad Anónima, Alicurá Sociedad Anónima, Piedra del Águila Sociedad Anónima y Cerros Colorados Sociedad Anónima, los cuales el capital accionario de estas 4 sociedades anónimas está integrado por partes iguales por ENARSA y Nucleoeléctrica Argentina. Entonces, en principio, o se está agrandando el paquete accionario de las ventas de las empresas sujetas a privatización, o tendemos a pensar que es que el Estado está asumiendo el rol subsidiario de hasta tanto se decida cuál va a ser la situación final con lo que respecta a las privatizaciones o la continuidad del Estado Nacional haciéndose cargo de ellos, asumen justamente, como decía, valga la redundancia, este rol subsidiario. Pero por lo pronto, el Chocón, Alicurá, Piedra del Águila y Cerros Colorados no están operando, pero ya hay sociedades anónimas, que deben tener 1 mes, 2 meses, que están constituidas tanto por Nucleoeléctrica Argentina como por ENARSA. Y en el objeto, nosotros leemos el objeto social, dice la operación de centrales hidroeléctricas, generación de energía, y un montón de especializaciones vinculadas con este tema. El Chocón Sociedad Anónima, integrada por, que tiene capital accionario de ENARSA y Nucleoeléctrica Argentina, no se hizo cargo aún de la operación de la central hidroeléctrica, que tiene las concesiones vencidas o están prorrogadas, pero está creada, al menos está creada la sociedad anónima. Hay una sociedad anónima con el mismo nombre por cada una de las centrales. Después, otro de las empresas estatales sujetas a privatización es Yacimiento Carbonífero Río Turbio, que era el viejo ISF, que tiene entre las particularidades este complejo, que tiene un ramal ferroindustrial, tiene 2 centrales eléctricas, una para uso interno y otra que ya está conectada al sistema, el SADI, ¿no? El Sistema Argentino de Interconexión. Bien, es decir, que está integrada a la Red Nacional de Energía Eléctrica. Bueno, este complejo de generación, de distribución, obviamente alimentado en base a carbón, también es una de las empresas que se encuentra sujetas a privatización. Ubicado en Río Turbio, allá se ve ahí debajo un lugar absolutamente remoto del país, pero que inyecta energía en el sistema nacional. Bueno, ahí pasamos a lo que tiene que ver con lo que eran las privatizaciones, o por lo menos las empresas que se encuentran sujetas a privatización. Otro de los puntos, que obviamente yo lo pongo como disposiciones comunes a ambos servicios, está vinculado a lo que tiene que ver con la estructura de subsidios o lo que refiere a lo que son los fondos fiduciarios en materia del sector energético, a partir de los cuales se llevan adelante esos subsidios. Ya el DNU, el 70-2023, nos dice que la Secretaría de Energía se le otorga el mando para redeterminar la estructura de subsidios vigentes, para asegurar a los usuarios finales el acceso al consumo básico y esencial a los servicios. Ahí tenemos una buena herramienta, o sea, si hay que judicializar alguna de estas situaciones.
Ahora, tiene que definir los mecanismos, determinar los roles, las tareas de los distintos actores públicos, empresas concesionarias, es decir, otorga ya Secretaría de Energía, que comienza, por palabras más, palabras menos, a intervenir en materia de la asignación y la distribución de los subsidios. Ahora, muchos subsidios, como decía, se materializan, el vehículo para esos subsidios es a través de los fondos fiduciarios. La ley 25.152 dice que toda creación de organismo centralizado, descentralizado, empresa pública y fondo fiduciario, integrado total o parcialmente con bienes o fondos del Estado, requiere el dictado de una ley. Bueno, con la ley bases, específicamente en el artículo 5, se habilita el Poder Ejecutivo Nacional a transformar o eliminar los fondos fiduciarios del sector energético, que la gran mayoría son los vinculados en materia de subsidio, revisando procedencia, destino de los mismos, con el fin de garantizar una mayor eficacia y eficiencia en la asignación de recursos que integran y en el control al momento de su implementación y aplicación. ¿Cuáles son por ahí dos de los más relevantes o llamativos de estos fondos fiduciarios? Bueno, uno, que es una política expectante, que es la derogación del FODIS. Bien, el FODIS era un fondo fiduciario para la distribución, para el desarrollo de la generación distribuida, que contaba con incentivos por parte del Estado, dice el otorgamiento de préstamos, incentivos, garantías. Se eliminó esa disposición, se eliminó también un régimen de fabricación de sistemas, equipos e insumos para generación distribuida. Esa fue la primera modificación que hacen tanto fondos fiduciarios, que ya lo hace el DNU, si quiere la ley. Ahora, otro de los fondos fiduciarios a través de los cuales se cristalizan los subsidios son los vinculados en materia de consumos residenciales de gas. Esto también trajo su polémica durante el verano. Me acuerdo que cuando lo charlamos en el marco del instituto ya estaba regulado expresamente. En el febrero, específicamente, se faculta al Poder Ejecutivo Nacional a derogar estas dos leyes, la 25.565 y la 27.637, que como bahienses nos influenciaban, nos afectaba de manera directa, pues justamente la que nos declara a nosotros desde el 2021 como zona fría. Es decir, específicamente la ley bases de febrero facultaba al Poder Ejecutivo Nacional a derogar estas dos normativas. Es decir, eso implicaba que, bueno, se derogan estas leyes, se deroga este régimen de subsidios utilizados a través del fondo fiduciario y se rediscutiría, se reasignarían, se vería qué era lo que pasaba. Lo mismo, la lógica de los despachos de las comisiones, la lógica de las discusiones políticas hicieron que incluso expresamente la actual ley bases prohíbe al Poder Ejecutivo, o sea, se inhibe al Poder Ejecutivo de intervenir en estas dos leyes. Es decir, que las excluye incluso expresamente, así como a principio de año otorgaba la mano al Poder Ejecutivo eliminarlas, hoy uno lee el artículo 5, dice, queda prohibido que el Poder Ejecutivo intervenga al menos en estas dos leyes, lo cual es de mínimo interesante. Ahora, eso en lo que respecta a los fondos fiduciarios. En lo que respecta a los entes reguladores, bueno, se le otorga la manda que el Poder Ejecutivo lleve adelante la unificación de los entes reguladores, tanto el Ente Nacional Regulador de la Electricidad como el de Enargas, que nosotros leemos las leyes, los marcos regulatorios que venimos repasando, la 24.076 y la 24.065, y son prácticamente una copia. Nosotros podemos hacer, no habría ningún problema en lo que son los objetivos, hacer cumplir los marcos regulatorios, su reglamentación, dictar reglamento en materia de seguridad, normas y procedimientos técnicos, prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o indiscriminatorias, establecer las bases para el cálculo de tarifas, aprobar las tarifas que van a aplicar los prestadores, publicarlas, determinar las bases y condiciones para selección y el otorgamiento de habilitaciones de transporte y distribución. O sea, son similares el rol tanto del ENRE como del Enargas con los objetivos. Así que en base a ese objetivo es que se le otorga el mando al Poder Ejecutivo para unificarlos y que haga estas modificaciones. A lo último, había subrayado lo que refiere a que eso es función de los entes reguladores organizar y aplicar el régimen de audiencias públicas, que como decíamos, a través de la ley bases, con la modificación a la ley de procedimiento administrativo, la regla pasa a ser en esta materia de tarifas y en materia de regulación de servicios públicos, la regla pasa a ser la consulta pública y la audiencia pasa a ser una excepción. Simplemente cuando lo opte la autoridad regulatoria y cuando lo ameriten las circunstancias del caso, justificando las decisiones en razones de economía, sencillez y celeridad. Bien, esto es lo que refiere a los aspectos comunes tanto en materia de gas como en materia de energía eléctrica. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Algo para
Ya vamos cerrando, no sé cómo estamos de tiempo. No sé cómo estamos. Bueno, estamos bien de tiempo. Estamos cumpliendo con el objetivo. Bien. Bueno, de manera muy breve, nosotros lo que estuvimos conversando es específicamente lo que refiere al título vinculado a energía y cuáles son las implicancias, de qué manera fue influenciado a través de las reglamentaciones actuales, cómo impacta estas modificaciones, o por lo menos cuál es el marco económico, la perspectiva política a partir del cual se imprimen estos cambios. Ahora, en materia energética, parece relevante al menos mencionar otro de los puntos que aparece en la ley bases, como es fundamentalmente, no vamos a hacer obviamente un gran desarrollo de cuáles son todas las disposiciones, porque estaríamos también 2 horas más, sino lo vinculado a lo que tiene que ver con el RIGI, con el régimen de incentivos para las grandes inversiones. Bien, en líneas generales, este es un régimen para aquellas empresas que llevan adelante inversiones de este tamaño, es decir, que impliquen igual o más a $200.000, los cuales no hay muchas empresas nacionales que tengan estas condiciones, como mínimo, que llevan adelante grandes inversiones, a partir de las cuales el Estado se compromete a garantizarle, además de determinados beneficios impositivos, cambiarios, aduaneros, una estabilidad normativa por 30 años, justamente se acuerdan que hablamos del GNL, a partir de la cual, en base a lo que contraten hoy o en base a aquellas empresas que se incluyan dentro del régimen RIGI, van a tener garantizado durante 30 años que no se les va a modificar ninguna normativa en materia cambiaria, en materia impositiva y en materia aduanera. Es decir, que asumen, además de regímenes específicos y beneficios específicos para el régimen, implica que de mínimo por 30 años, frente a aquellas empresas que adhieren a este régimen, no se les van a cambiar las condiciones, como decía, normativas vinculadas a materia de cambios, en materia tributaria, en materia aduanera. En líneas generales, como decimos, está destinado a grandes inversiones que bien quieran promover el desarrollo económico, fortalecer la capacidad, la competitividad, aumentar las exportaciones, consagra obviamente una libertad de exportación, consagra también ningún tipo de limitación en lo que refiere a la liquidación de las divisas, no limita de ninguna manera a estas empresas a acceder al mercado de cambio local, es decir, no los obligamos a liquidar, pero no establecimos ningún tipo de limitaciones para que accedan al mercado cambiario local. Ahora, entre los distintos objetos que incluye cuáles pueden llegar a ser las inversiones, regula aquellas actividades vinculadas con minería, energía, tecnología, petróleo y gas. Bien. Puntualmente, refiere en el decreto reglamentario que salió hará 20 días, si no me equivoco, actividades de generación, almacenamiento, transporte y distribución de energía eléctrica de fuentes renovables y no renovables, de producción de otras energías bajas en carbonos, bioenergía, captura, transporte y almacenamiento de dióxido de carbono. Y en materia del sector de petróleo y gas, incluye que estas empresas, las empresas que pueden llegar a adherir al régimen RIGI, pueden venir a construir plantas de tratamiento, plantas de separación de líquidos de gas natural, oleoductos, gasoductos, instalaciones de almacenamiento, transporte, almacenamiento de hidrocarburos, producción, captación, tratamiento, licuefacción de gas natural y transporte de gas natural, exploración y explotación de hidrocarburos líquidos y gaseosos. Es decir, que establece un régimen protectorio para las empresas que vengan a llevar adelante inversiones como mínimo de $200.000, no, $200 millones, un régimen diferencial al que vinimos conversando vinculado con la 17.139. ¿Bien? Pero bueno, hoy por hoy sacando el caso de la planta de licuefacción de GNL y todo lo que nos pasó como ciudad hace aproximadamente casi un mes y medio, y obviamente las repercusiones todavía siguen, no hay otros proyectos en los cuales hayan formado parte de la discusión. El RIGI hasta ahora, lo que uno ha leído, no sé si alguno por ahí, corríjame si me equivoco, lo que uno ha leído es que está más hoy por hoy, las principales ofertas, los principales comentarios están en materia minera, en lo que refiere a la zona de Catamarca, San Luis, La Rioja, por lo menos en materia energética o en materia petrolera no hay otra modificación o no hay otra propuesta que esté dando vueltas. Bien. Luego, siguiendo con esta línea, nosotros veíamos acá que en el RIGI una de las actividades en materia energética que incluye es la captura, transporte y almacenamiento de dióxido de carbono. Y el momento me pareció también oportuno destacar que en el proyecto original de la ley bases, el mes de febrero,
es decir, el proyecto que no fue el que después se readaptó en abril y que se trató en julio, había un capítulo que refería a lo que era transición energética, ¿bien? Que hablaba de desarrollar mercados de carbono y se facultaba al Poder Ejecutivo a designarle derechos de emisión de gases de efecto invernadero a cada sector de la economía, compatible con el cumplimiento de las metas de emisiones GEI comprometidas para el 2030 y sucesivas. Nosotros vemos que para cada sector de la economía, fijémonos las industrias de la energía, el rol que ocupaba. Y en el sector energético ocupaba el 51% de aquellos sectores de la economía que podían llegar a ser compatibles con el cumplimiento de las metas. Es decir, que el sector energético sería uno de los grandes destinatarios de esta regulación de mercados de carbono a partir de la asignación de los derechos de emisión. Palabras más, palabras menos, regulado que quienes hayan cumplido sus metas pueden vender los servicios a aquellos que lo necesiten para que el resto de las empresas logren sus objetivos y eviten una penalización. El Estado Nacional generaría condiciones y instrumentos para facilitar a las empresas privadas, al sector público y a otros organismos el acceso al financiamiento climático, es decir, el acceso a este mercado de carbono, que en principio estaría regulado desde el Poder Ejecutivo. Incluso establecía la creación de una plataforma de registro de transacciones, buscaba resguardar eventuales posiciones oligopólicas. Pero bueno, en lo que refiere a los mercados de carbono, el proyecto al menos no prosperó en lo que es el esquema actual de la ley bases. Y otro que no prosperó, es decir, que no fue incluido en las modificaciones que se aprobaron ahora en julio, es el marco regulatorio en materia de biocombustibles. Uno de los motivos principales que uno puede encontrar por qué no prosperó en su momento y cuáles fueron las objeciones más que diferencias políticas con el sector, referían más a diferencias sectoriales, porque quienes principalmente llevan adelante sus quejas fueron las provincias productoras de biocombustibles, de quienes dependen la economía justamente de estas provincias. Ya que se trata, es el mercado de los biocombustibles por demás protegido, por demás incentivado por parte del Estado. Entonces, comenzar a liberarlo, comenzar a abrir la puerta a la competencia, incluso una de las disposiciones establecía que las empresas de hidrocarburos podían comenzar a participar en este mercado, realmente no fue una de las, no cayó muy bien por parte de los productores o por parte de las provincias. Bien, la ley que establecía modificaciones, que incluso hay un proyecto de ley que se hizo aparte, que está tratándose hoy por hoy, pero se excluyó de la ley bases, refirió a la modificación de la ley 27.640, que regula la elaboración, almacenaje, comercialización y mezcla de los biocombustibles, siendo tanto como biocombustibles, el bioetanol, el biodiesel, incluyendo cualquier otro biocombustible líquido. ¿Qué es lo que pasó? En el proyecto de la ley bases habían establecido, definían biocombustibles que se produzcan en plantas instaladas en la República Argentina a partir de materias primas nacionales por un plazo de 18 años. Hoy por hoy es excluyente. Eso sí o sí se tienen que producir para entrar dentro de este régimen en plantas instaladas en la República Argentina. Quiere decir que la ley presentada en febrero abriría la puerta a la importación. Y después algo que tampoco había caído bien, era el origen que tenía que ser agropecuario, agroindustrial o que provenga de desechos orgánicos. Esto en las plantas productoras, en las plantas elaboradoras, tampoco cayó bien y así lo hicieron saber las provincias. Incluir dentro del concepto de desechos orgánicos el concepto de biocombustibles. Como decía, el rol del Estado es fundamental. Hay un régimen de información donde las compañías elaboradoras y la importadora de combustibles tienen que hacer una demanda, unas estimaciones de cuál es la demanda de biocombustibles que van a necesitar. El Poder Ejecutivo pone los precios para comercializar, las asigna y establece también cuál va a ser el abastecimiento necesario por lo que es la mezcla obligatoria. Eso hoy, el proyecto establecía también porcentajes de cortes obligatorios. Bien, el porcentaje de biodiesel en gasoil, por ejemplo, para una primera fecha de vigencia del 10%, al 1 de enero del 2025 el 11%, al 1 de abril 12,5%, que esto, por lo menos las empresas no lo veían mal, como que a partir de una ley comience a exigirle el porcentaje de corte obligatorio y con una planificación de acá a 5 años pedían, la ley establecida por 2, pero bueno, es algo de lo que quedó pendiente todavía, que sé que hay un proyecto que ya estaría reuniendo los consensos en Cámara de Diputados para al menos lograr tener un despacho de comisión, mínimo de la inicial. Así que bueno, estos serían los lineamientos básicos en lo que refiere al título de energía de la 27742.
vinculado con la ley base, pasamos por el DNU 70-2023 como normativa vigente y complementaria, las distintas resoluciones que están vigentes y que me parece que logramos trazar una línea conductora con respecto a los principios tanto del DNU como de la ley bases con respecto a cada una de las regulaciones específicas. Por ahí puse lo que tiene que ver apertura de conclusiones, lo vinculado al cumplimiento de los objetivos enunciados en los proyectos de ley, encuadra las facultades delegadas en las bases legislativas, cuál puede llegar a ser el impacto de este título, cuáles son las cuestiones pendientes de regulación. Así que, nada, por ahí los escucho, no sé si me extendí mucho, demasiado. ¿Algún comentario, algo para repasar? Son muchísimas aristas, son muchísimos temas. Intenté ser lo más... Intenté ser lo más lineal posible en cada una de estas. Bueno, está bien. No, por mi parte, simplemente agradecer mucho por esta charla. Fue muy buena, creo que fue técnica, pero a la vez sumamente comprensible. Y bueno, pude seguir de inicio a fin todo el contenido que tuvo para brindar. Bueno, creo que fue impecable, así que bueno, por mi parte no tengo preguntas, simplemente quiero agradecer y felicitar por esto. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. La verdad que no sé si agradecer al principio, obviamente al colegio por esta oportunidad y primero principal, bueno, están mis compañeros del instituto, el hecho de haberme convocado o haber contado conmigo para que esté hoy acá adelante. Un tema que, como decía, tiene muchísimas aristas y que me parece que cada uno de estos capítulos daría para hacer una charla propia por parte de nosotros. Bueno, yo le daría un aplauso a Ezequiel porque espectacular. Bueno, muchas gracias por estar, por bancar hasta ahora. Bueno, y muchas gracias a todos y todas por estar. Es un tema realmente muy complejo porque es una segunda transformación de lo que vivimos en los 90, ahora con otras aristas, con otras complejidades, y en la cual es sumamente importante entender la dimensión jurídica, pero también la dimensión social de la energía y ver cómo lo ideal sería, cuando hablamos del lenguaje común en medicina, del lenguaje común de los jueces hacia los que son usuarios del sistema judicial, también en estas cuestiones es importante que podamos comprender más allá de lo técnico los efectos que tiene la energía para todos y todas. Muchas gracias y bueno, los esperamos para el próximo ciclo de la jornada. Gracias al colegio por todo el apoyo.